bueno, pues ya ahora viene una celebración más de la Revolución Mexicana, pero exactamente, ¿qué pasó? ¿Cómo empezó la Revolución Mexicana? Porque justo se está estrenando una película que es El baile de los 41, que nos da un datito muy curioso, ¿no? Digo, más allá de esa redada, no más allá porque es uno de los más infames episodios de la historia mexicana, ¿no? Durante el Porfiriato, en donde una fiesta, en donde una serie de señores, de hombres, cromosomas XY, todos ellos, algunos vestidos de mujer, otros no, pero tenían una fiesta que era solamente del sexo masculino y se los llevaron presos por homosexuales. Esa fue la acusación por la que se los llevaron presos, pero eran 42 y entonces a uno de ellos lo sacaron de la cárcel porque resultaba ser el yerno de Porfirio Díaz. Algunas cosas nunca cambian en este país, ¿no? O sea, no cambian. Si hay algún miembro de la familia presidencial involucrado en un escándalo, pues la libra muy rápido, muy fácil, de volada, para ser precisos. Pero, este es el datito que tiene que ver con la revolución, que es muy simpático, pues resultaba que tiempo antes el caballerango de ese mismo yerno de Porfirio Díaz había sido, ¿quién creen? Pues nada más y nada menos que Emiliano Zapata, ¿no? Y no sabemos qué pasó ahí, pues no sabemos qué pasó ahí. Y quizá nunca sabremos. Pero lo que sí sabemos es que Emiliano Zapata pues se convirtió por lo pronto en un personaje, se dice, se ha registrado eso, un personaje muy homofóbico. Pero en fin, ese es decía Carlos Fuentes, así empezaba su novela de La silla del águila, que la política no es otra cosa más que la expresión pública de pasiones privadas. Posiblemente las revoluciones también. Y yo saludo con muchísimo gusto a mi querido Adrián Gutiérrez Ávila, conferencista y escritor, para que nos cuente qué pasó, los entretelones detrás del arranque de la Revolución Mexicana. ¿Tú te sabías esa de Emiliano Zapata y el yerno de Porfirio? Sí, sí, yo estaba levantando la mano. ¿Cómo estás, Yuriria? Yo Hola, estaba buenas levantando la noches, mano porque, bienvenido. gracias, yo sí me sabía la respuesta. Efectivamente, cuando Emiliano Zapata es detenido, es encarcelado, lo mandan a trabajar con el ejército y como él era bueno para los caballos, lo pusieron a trabajar primero en la hacienda del 42, porque él tenía una hacienda ahí ¿cómo se dice?, en Morelos, y de ahí se lo llevó a la capital. De hecho, es cuando Emiliano Zapata pasa un tiempo en su casa de la capital, y esa historia de los 41, que eran 42, pues Emiliano Zapata trabajaba precisamente para el 42, estaba encomendado por el pago de su sentencia a trabajar con él. Ándale, pues mira, así las cosas. Eso antes de que estallara la revolución. Antes de que estallara la revolución, sí. Y pues en este ánimo de la Revolución Mexicana que celebramos mañana, hay una duda que siempre tenemos los mexicanos: ¿quién contra quién peleó la Revolución Mexicana? Porque creemos que todos iban en el mismo paquete y que solo había uno malo, que era Porfirio Díaz, y que todos los demás eran buenos. Y la realidad es que Porfirio Díaz se embarcó en mayo de 1911 rumbo a París, donde pasó sus últimos 4 años de vida, y la revolución, cuando menos, duró 9 años más. Entonces, pues contra quién pelearon si ya no estaba Porfirio Díaz, pero la historia la acomodamos para que él fuera el villano. Pero vámonos por partes. La Revolución Mexicana se da en un entorno donde Porfirio Díaz tenía 30 años ya en el poder. Ahora lo juzgamos con la visión de estos tiempos, pero en ese entonces, en todo el mundo, la democracia y las elecciones y los periodos presidenciales, como hoy los conocemos, eran un experimento, sobre todo que estaba en Estados Unidos y ni sabíamos si funcionaba. En Europa estaban los zares, los emperadores, los reyes, y presidente que pegaba se quedaba vitaliciamente. De hecho, después de Porfirio Díaz, el presidente de México que más tiempo ha durado en el poder es Benito Juárez. Pero qué curioso que Porfirio Díaz es un villano y es un dictador,
y Juárez, que tuvo 3 periodos y que dejó su tercer periodo porque falleció, es el héroe de la película, pero ese no es el tema el día de hoy. Porfirio Díaz dice, ¿saben qué? Yo creo que los mexicanos ya están listos para gobernarse ellos solos. Porfirio Díaz sentía que era el papá de México y después de 30 años dice, bueno, yo dejo la presidencia y hagan elecciones y que gane quien gane y pues yo me hago un lado. Y entonces todos los intelectuales revolucionarios, los fifís revolucionarios se emocionan porque hay que decirlo como es, Francisco y Madero y Carranza eran fifís, eran hacendados, habían estudiado en el extranjero, dicen, bueno, pues sí, hay que hacer elecciones y a ver quién gana, pero a la mera hora, Porfirio Díaz se echa para atrás y dice, no, siempre sí contiendo. Y no solo contiendo, sino que gano. Y también, aparte de ganar, te encarcelo a ti, Francisco y Madero, por andarme haciendo la competencia y poniéndote de candidato contra mí. Entonces, Francisco y Madero encarcelado dice, ¿saben qué? Solo lo vamos a echar llamando a las armas. Entonces, él habla con todos, con Huerta, con Zapata, con Villa, con Felipe Ángeles, con Carranza, Obregón, Calles, y dicen, el 20 de noviembre nos vamos a la revolución. Francisco y Madero logra escapar de la cárcel, llama desde Estados Unidos a la revolución y empieza el movimiento armado el 20 de noviembre. Para no hacerte el cuento largo... ¿Ya habían entrado los espiritistas o todavía no? Digo, No, ¿los eso es espíritus o no? desde antes. Ya, los espíritus fueron quien guiaron a Madero, eso no había ninguna duda. Pero en ese entonces, Porfirio Díaz, que no se lo reconocen de repente, dice, oigan, empieza a ver el movimiento armado, pero en menos de 6 meses Porfirio Díaz dice, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Yo me hago un lado, ya veo que esto va en serio, no quiero que el país se meta en un movimiento armado desde todas las fronteras, y se embarca a Francia. Hacen elecciones y gana Francisco y Madero y todos bien contentos, bien felices, pero después de los 2 años de gobierno de Madero, empieza la onda así como tú no nos estás cumpliendo, tú me prometiste que ibas a hacer esto, acuérdate que acordamos esto, y entonces como que empieza a haber cierta molestia, y el primero que se levanta contra Madero es Zapata. Y Zapata pudo haber pasado la historia como el villano de la revolución, pero se le adelanta Huerta. Huerta da un golpe de estado, mata a Madero, mata a Pino Suárez, y se queda como presidente. Y entonces salva a Zapata de ser el villano de la revolución, pero en ese momento empieza el verdadero movimiento armado, todos contra Huerta. Entonces Villa, Zapata, Felipe Ángeles, Obregón, Calles contra Huerta. Huerta medio sale acorralado, a Huerta le encanta la tomadera, ya en Estados Unidos se nos muere de cirrosis y entonces dicen, hay que llamar a una convención aquí en Aguascalientes para ver quién es el nuevo presidente y para hacer una nueva constitución. En esos años, para no hacerlo tan largo, Carranza dice, bueno, yo me hago presidente, pero a Villa, Zapata, a Felipe Ángeles no les gusta. Y entonces ahí se viene otra parte de la revolución. Calles, Obregón, Carranza contra Zapata, Villa y Felipe Ángeles. Carranza se da cuenta de que no puede gobernar este país si no empieza a acabar con sus enemigos. Y entonces a través de Guajardo, le dice que se va a cambiar de bando a Zapata, le dice que le va a dar armas para acabar con Carranza, se quedan de ver ahí en la hacienda de Chinameca, lo traiciona y se muere Zapata. Entonces Carranza acaba con Zapata. A Felipe Ángeles lo detienen, lo acusa de haber estado en el atentado contra Madero y lo manda a fusilar. Entonces acaba con Felipe Ángeles. Pero ahí llega Obregón de presidente y dice, no, ¿saben qué? Como que Carranza también va a estorbar, Carranza también es retranza porque tenía fama de retranza, en la historia pasa. Carranza también es retranza. Bueno, es que eso también en México ha pasado siempre, que los héroes y los villanos, todos al final del día son tranzas, ¿no? Pareciera como el sello de la casa, MX. Es que todos tienen algo de bueno y algo de malo, pero de repente les quitamos todo lo malo. Y Carranza lo que tenía era que sus tropas eran sumamente corruptas. Pero el caso es que Obregón mata a Carranza. Y Obregón también mata a Villa, porque dice, bueno, es el de los grandes caudillos que queda, y entonces es el único que me puede hacer todavía un movimiento armado. Entonces, pareciera, yo diría, que esto se llama los Juegos del Hambre. El que queda vivo va a ser el que va a ganar la revolución. Entonces, ya está Obregón de presidente, después de ser presidente le dice a su compadre Calles, ahora pues compadre, tú eres el presidente, vamos gobernando entre los dos, Calles bien felices, y después del gobierno de Calles dice Obregón, oye, pues yo quiero volver a ser presidente, oye, pero no hay reelección, dice, no hay problema, no es reelección, es que yo ya fui presidente, luego tú,
y luego voy a volver a ser yo. Y como que a Calles no le gusta, y entonces lo citan, bueno, diputados de Aguascalientes o de Guanajuato, no recuerdo exactamente, invitan a Obregón ahí al restaurante La Bombilla, donde hoy es el Parque La Bombilla, y matan a Obregón. Calles se queda como el jefe máximo de la revolución, él crea el partido que va a unificar a todos los seres revolucionarios para que ya no se anden matando los unos a los otros. Sigo platicando con Adrián Gutiérrez, estaba buenaza la plática de la Revolución Mexicana y su nacimiento, y nos cayó la guillotina encima, así como les cayó a muchos mexicanos en aquel entonces, no guillotina, pero sí lo que hubiera a la mano, ¿no? El fusil, la pistola, los machetes, lo que hubiera, pues, ¿no? Y entonces estábamos en esto que eran los Juegos del Hambre, porque a mí se me figura mucho los Juegos del Hambre, porque Porfirio Díaz ni estuvo, Porfirio Díaz se fue desde 1911, y el verdadero movimiento armado que hubo en México fue por ver quién se quedaba con su silla. Entonces ya estábamos en que Obregón Desde le había dicho entonces, desde te entonces. digo que algunas cosas nunca cambian. No, y de hecho no, hay muchas similitudes de lo que está pasando en este momento con lo que sucedió hace 100, 110 años, que fue la Revolución Mexicana, pero Calles, como que no le gusta que su compadre Obregón, que Un más o menos minutito porque tengo que hacer un enlace ahorita a la nocturnera. no le gusta y mata a Obregón, y ya que se queda solo, pone a Abelardo García y pone a Pascual Rubio, y luego pone a Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas no se deja mangonear, y le dice, o alcanzas a Villa, Carranza, Obregón, a todos ellos, o te vas exiliado a los Estados Unidos, y se va exiliado a los Estados Unidos. Tenemos dos presidentes más generales de la revolución, Cárdenas y Ávila Camacho, y después con Miguel Alemán, pues tenemos al primer presidente civil, que más o menos es cuando ya dejamos atrás todos los héroes revolucionarios. La revolución tiene ganancias, sí, fue una revolución de izquierda donde los obreros y los campesinos ganaron los derechos que hoy siguen peleando por ellos, pero que antes no tenían. Bueno, pues ya están en la cuarta transformación, porque la primera fue, en efecto, que primero nació el PRI, ¿no? No, primero nació el PNR y luego nació el PRM. Esa fue Luego el PRI, la primera y la segunda transformación. Luego nació el PRI, que fue la que es la tercera. tercera, Y y luego, luego pues Morena, que es la ahora cuarta. la cuarta. No estoy diciendo que el PRI se haya transformado de siglas, ¿eh? Si usted así lo quiere pensar, pues piénselo. Pues Porque a lo fíjense. mejor algunas cosas se parecen que vienen en el ADN de lo mexicano o de lo revolucionario. Adrián, muchas gracias. De nada, Yuri, nos vemos hasta luego. Espero verte por acá muy pronto.